Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy vamos a hablar sobre el matrimonio y cómo es el modelo que Dios pensó para la vida familiar. Vivimos en tiempos difíciles en los cuales hablar de estos temas es hablar como historias del pasado. Sin embargo, Dios tiene un plan para la familia y aún para el matrimonio. Por eso vamos a entender qué piensa Dios y cómo quiere Dios que encaremos el matrimonio. El concepto del pacto matrimonial está entretejido a lo largo tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Fíjese que forma la trama del amor leal que no se acaba entre Dios y su pueblo. Los votos matrimoniales reflejan la misma noble devoción. Sí, son la expresión de un compromiso entre dos personas y Dios. El matrimonio es un convenio en que el hombre y la mujer quedan unidos tanto legal como espiritualmente y vienen a ser marido y mujer. Este es un convenio basado en un pacto. Malaquías 2, 14 y 15 dice: «Ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud». Hablamos de el matrimonio como un pacto. Podemos decir entonces que el modelo de Dios para el matrimonio es que un hombre y una mujer hacen un pacto delante de Él, uniéndose legal y espiritualmente para llevar adelante un pacto de compañía. Para poder entender y tener la perspectiva de Dios en cuanto al matrimonio como un pacto, es importante que entendamos cómo se usa este término pacto en el Antiguo Testamento. La palabra hebrea berit se usa más de 280 veces en el Antiguo Testamento. Con frecuencia se traduce como pacto, que significa un acuerdo obligatorio. Los pactos obligatorios para ambas partes se realizaban entre personas y eran confirmados con un juramento hecho ante Dios. ¿Se acuerda un ejemplo de un pacto, como es el que hicieron David y Jonatán? Un pacto de protección mutua entre ellos y Dios. Usted lo puede leer esto en 1 de Samuel, capítulo 18. Dios inició y guardó los pactos con Noé, con Abraham y con tantos otros patriarcas. Por ejemplo, allí en Génesis 9, Dios dice: «Estableceré mi pacto con vosotros», hablándole a Noé, «y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra». Allí encontramos entonces cómo Dios inicia y guarda los pactos con distintas personas. Génesis 17:2 dice: «Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera». Aun cuando los israelitas fallaron al obedecer el pacto como habían prometido allí en Éxodo 24:7 y en adelante, Dios se rehusó a terminarlo. Él dice allí en Levíticos 26:43: «Por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, aun con todo esto yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios». Cuando hablamos de esta frase de hacer pacto, se refiere a esa antigua costumbre hebrea de sellar el vínculo de un convenio sacrificando un animal. Cuando Dios estableció su pacto con Abraham, le ordenó que cortara los animales del sacrificio por la mitad. Esto era una costumbre cuando se hacía un pacto.
Ya en el Nuevo Testamento, la palabra griega diateque, que se traduce como pacto o testamento, tiene la idea de un testamento legal, de la última voluntad y testamento de una persona. Es la promesa de la herencia y distribución de sus bienes según los deseos de un individuo. Aunque la palabra pacto significa un trato de obligación mutua entre dos o más personas, esta palabra en griego denota un convenio, un juramento, una promesa hecha por un solo individuo. Por eso, cuando leemos en Hebreos 9:15, allí dice: Cristo es el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el mismo pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así como Dios el Padre utilizó la sangre de los animales del sacrificio para sellar el pacto en el Antiguo Testamento, Él selló el nuevo pacto con su pueblo por medio de la muerte sacrificial y el derramamiento de la sangre de su precioso Hijo. Allí dice en Marcos 14:24, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Podemos decir entonces que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento declaran que Dios llamó a su pueblo para que cumpliera con el pacto, pero solo el Nuevo Testamento nos promete que tendremos el poder de permanecer fieles a nuestro compromiso. Ese poder viene a través de la presencia de Cristo en cada creyente. Ahora usted dice, ¿qué tiene que ver esto con el matrimonio? Tiene mucho que ver, porque si hablamos de que el matrimonio es un pacto, entonces podemos encontrar algunas verdades para tener presente en el matrimonio. En primer lugar, el pacto matrimonial no es solo entre dos personas, sino entre las dos personas y Dios. ¿Cómo cambia la cosa? Acá no es un pacto, un contrato entre dos personas solamente, sino que está la presencia de Dios de por medio. Además de esto, si usted quiere ser un fiel cumplidor del pacto, debe rehusarse a abandonar su alianza matrimonial aunque su cónyuge haya sido infiel en algún momento. Palabras difíciles de comprender. Sin embargo, esto tiene que ver con el pacto. Podemos decir también que para poder guardar el pacto matrimonial es necesario que cada uno muera al yo, a su propio orgullo, a su propia tendencia. Mire, si usted quiere cumplir con el pacto, usted es el responsable de mantener ese convenio de amor y lealtad, aun si su cónyuge no actúa como usted quisiera. Fíjese qué profunda que son estas palabras y el contenido de lo que es un pacto de compañía. El cumplimiento del pacto matrimonial requiere morir al yo y tomar la decisión de hacer muchos sacrificios personales que muchas veces nos cuestan, son muy difíciles. La fortaleza de carácter que se requiere para cumplir un compromiso matrimonial que dure toda la vida consiste en un proceso continuo de someter mi voluntad a la voluntad de Dios, permitiéndole a Dios que desarrolle en nosotros el carácter de Cristo. ¿Entiende por qué el matrimonio es un pacto de compañía? ¿Y cuán importante es que Dios esté presente en ese pacto? Por eso es tan importante la consejería prematrimonial para enseñar a las personas que van a emprender este desafío maravilloso del matrimonio, la importancia de considerar el matrimonio como un pacto. Pero ¿cuál es el patrón divino para el matrimonio? La Biblia declara allí de una manera tan enfática en Génesis 2, 24 y 25, «Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne». Y dice la Escritura, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Acá encontramos por lo menos 4 elementos del perfecto diseño de Dios para el matrimonio. En primer lugar, encontramos lo que es la separación. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Mire, tanto el esposo como la mujer dejan la autoridad de sus padres y forman un nuevo núcleo familiar. En el matrimonio, la lealtad a los padres nunca debe anteponerse a la lealtad al cónyuge. Ya es otra relación, ya es otro grupo familiar. Por eso, muchos problemas en el matrimonio se presentan cuando no seguimos el patrón divino para el matrimonio, es decir, no tenemos en cuenta de que debe existir separación. Y no hablamos de no ver a los padres ni a los hermanos, sino darnos cuenta
de que es un núcleo nuevo familiar y que debemos ser leales a nuestro cónyuge, por sobre todo otro tipo de relación. Separación es el primer elemento del perfecto diseño de Dios, pero en segundo lugar está la unión. Dice la Escritura allí, y se unirá a su mujer. Por un acto de la voluntad, un hombre y una mujer se vinculan en un compromiso mental, obligándose a una relación fiel, una relación que va a ser permanente con el cónyuge sin importar las dificultades. Esto me habla la unión. Es una decisión que uno toma de vincularse profundamente, siendo fieles, estando constantemente con la otra persona. Es una unión tal que no hay forma de separar, no hay forma de distinguir uno del otro. ¿Y cuánto nos cuesta todavía avanzar en nuestros matrimonios en relación con esta unión? No solo la separación, no solo la unión, sino que también habla de la unidad. Dice, y serán una sola carne. La unidad física es la consumación de la unión sexual. No obstante, para lograr la unidad perdurable, ambos deben buscar la forma de complacer al otro. Por eso creo que sería bueno que ambos cónyuges pudiesen tener un tiempo en la cual pueda preguntarse el uno al otro y hacerlo con toda franqueza, qué cosas le causa placer, y apartar tiempo para disfrutar uno del otro. Esto me habla el ser una sola carne. Pero también el patrón divino para el matrimonio me habla de intimidad. Dice allí que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Uno piensa solamente en la intimidad sexual, en la intimidad física. Sin embargo, es importante entender que debemos propiciar la intimidad emocional cuando decidimos ser vulnerables, transparentes, cuando decidimos compartir honestamente que el otro tiene frustraciones, fracasos, así como nosotros también lo tenemos. Y también nuestro cónyuge y nosotros mismos enfrentamos decepciones, deseos íntimos, que es bueno compartirlo. Por eso la intimidad emocional es muy importante. La intimidad espiritual también lo es. Se logra cuando los cónyuges siguen compartiendo sus necesidades insatisfechas, cuando oran por otras personas, cuando comparten lo que Dios está haciendo en cada una de sus vidas. Por eso, el patrón divino para el matrimonio debe tener estos elementos: separación, una relación única, nueva con el cónyuge; unión, se unirá a su mujer en un acto de la voluntad; serán una sola carne, es decir, hay una consumación de la unión sexual también allí, algo que es una unidad perdurable, donde uno al otro se complace y disfrutan. Pero también habla de intimidad, es decir, no solo una intimidad física, sino una intimidad emocional y espiritual por sobre todas las cosas. ¡Qué desafío poder cumplir el patrón divino para el matrimonio! Y quiero decirle que día a día y año a año uno va aprendiendo y tiene que aprender a crecer en estos 4 elementos, porque si no, el estancamiento produce retroceso. Pero quiero decirle, no solamente hay un patrón divino para el matrimonio establecido por Dios, sino que debemos entender cuál es el propósito o cuáles son los propósitos de Dios para el matrimonio. No es simplemente solucionar el problema de la soledad del hombre, no es solamente procrear de tal manera que la raza humana se pueda extender. El propósito de Dios para el matrimonio tiene un propósito singular. Es el pacto matrimonial. Es la relación de casado la cual nos da la maravillosa oportunidad de modelar y mostrar lo que es la relación de Cristo con la Iglesia, con su esposa. De la misma forma en que Cristo se dio a sí mismo a la Iglesia, dice la Escritura que nosotros debemos darnos a nuestro cónyuge, que debemos estar dispuestos a sacrificarnos a nuestros deseos individuales y personales por el bien del compromiso marital. Entonces, cuando pensamos en el propósito de Dios para el matrimonio, es mostrar al mundo que no conoce lo que es la relación entre Cristo y la Iglesia. Qué tremendo desafío que tiene el matrimonio cristiano, porque pareciera que hoy en día, en vez de mostrar la relación entre Cristo y la Iglesia, nuestros matrimonios
adoptan la metodología del mundo, viviendo bajo los valores del mundo en una carnalidad expuesta y aún saliendo con sus propios intereses y deseos, sin seguir y mostrar lo que es la relación de Cristo con la Iglesia. Pero cuando hablamos del propósito de Dios, necesitamos entender por lo menos 4 elementos que están incluidos en este propósito. En primer lugar, el de compañerismo. Dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La respuesta es obvia, es no. Dios ha unido a el esposo y a la esposa para ser compañeros toda la vida. El verdadero compañerismo crece dentro de la relación matrimonial, cuando existe la unidad emocional, espiritual y física. No puede haber compañerismo si no hay fidelidad, si no hay tiempo, si no hay dedicación. No puede haber compañerismo si no hay una apertura del corazón para compartir todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, de tal manera que nuestro corazón, nuestras emociones, nuestro cuerpo se predispone a poder participar con nuestro cónyuge en ese compañerismo. Pero no solamente compañerismo, sino placer. Sí, la relación matrimonial es un regalo especial de Dios, un regalo para usted y para su cónyuge. El disfrute verdadero de la compañía de su compañero o compañera surge del dominio propio y de un corazón de servicio. La Escritura hablando del placer, dice Proverbios 5:18, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Sí, alégrate. Esto me habla de placer. Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Por eso, no pensemos que el matrimonio implica cumplimiento, privaciones, sino que también está estos elementos tan hermosos, compañerismo, placer. También Dios creó el matrimonio con el propósito de la paternidad. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Sí, es verdad que en estos tiempos, ante las necesidades económicas, ante las dificultades, generalmente se planifica para controlar la cantidad de hijos. Algunos lo hacen de esta manera, otros directamente los tienen como una provisión de Dios, no importa cuántos vengan. Pero más allá de esto, lo importante es saber que el propósito de Dios dentro de varios es también el de la paternidad. El anhelo de Dios es que el matrimonio pueda disfrutar de lo que es la paternidad. Ahora, no es solamente tener hijos, sino aprender a ser padres. Y esto creo que es otro tema. Pero lo importante a remarcar acá dentro de los propósitos de Dios es el compañerismo, el placer, la paternidad, pero también podemos decir el perfeccionamiento. ¿Cómo es esto? Bueno, en la íntima relación matrimonial descubrimos las debilidades de nuestro cónyuge. ¿Usted piensa que su cónyuge era perfecto? Bueno, lo mismo pensaba su cónyuge de usted. La realidad es que no somos perfectos y que tampoco vamos a encontrar ninguna perfección. La idea es que Dios utiliza nuestras debilidades como nuestras fortalezas para hacernos mejores y conformarnos a nosotros y a nuestros compañeros a la imagen de Jesucristo. ¡Qué desafío hermoso! Por eso, cuando pensamos en las crisis, en los problemas matrimoniales, no tiene que ser una causa para decir, sigo mi propio camino, hago mi propia voluntad, lo dejo, la dejo, sino que justamente uno de los propósitos es el perfeccionamiento, es decir, que cuando vamos descubriendo áreas a cambiar, nos desafía a crecer y a tener una actitud humilde, un corazón, dependiendo del Señor para decir, Señor, ayúdame a cambiar esta área débil, ayúdame a mejorar, ayúdame a salir adelante. Quiero decirle algo, Dios diseñó el matrimonio entre un hombre y una mujer, sí, desde el comienzo. Adán necesitó a Eva y Eva necesitaba a Adán, es decir, Dios creó a un hombre y a una mujer. Hoy en día y en las distintas culturas encontramos relaciones que no son parte del plan de Dios, como puede ser el tener 2 esposas. Esto se denomina bigamia, cuando se casa con una persona y sigue legalmente casado con otra.
En algunas culturas se acepta esto, la bigamia, y dentro de esa cultura las leyes civiles lo permiten y van cambiando de cultura a cultura. Sin embargo, la Biblia enseña que el pacto debe ser entre un hombre y una mujer. Por eso, Pablo, hablando allí en una localidad donde cambiaba mucho la cultura, o donde era aceptada todo tipo de cultura, él se planta firme, dice allí en 1 Corintios 7:2, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Dios pensó en un hombre y una mujer. Ese es el diseño del plan de Dios para el matrimonio. Desde el principio, el diseño de Dios original para el pacto matrimonial fue la monogamia. Eso lo establecimos allí en Génesis 2:18, donde dice: Dios lo establece, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. No dice ayudas idóneas. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice a sus mujeres y serán una sola carne. El hecho de que patriarcas y distintos personajes tuvieran diferentes esposas no significa que era el plan original de Dios. Dios pensó y diseñó para reflejar lo que es la figura de Cristo y la Iglesia, un hombre y una mujer. Aunque nos quedan muy pocos minutos, vamos a continuar en otro programa hablando sobre el tema del matrimonio, pero me gustaría que comencemos a pensar en algunas características que se presentan cuando hay un matrimonio en conflicto. Quiero decirle, al ser dos personas siempre va a haber diferencias, siempre va a haber áreas a cambiar, y no debemos tenerle miedo al conflicto, a las crisis, sino aprender a enfrentarlo y buscar la ayuda de la palabra de Dios, de consejeros cristianos, para poder enfrentar las situaciones que vivimos. Dios utiliza la relación matrimonial como ese cincel para eliminar nuestros problemas personales que no se han resuelto. El deseo de Dios es que ambos cónyuges abandonen el egoísmo y decidan conformarse a la imagen de Cristo, para que lo hagan en forma sacrificial y muestren un amor conforme a la voluntad de Dios. ¡Qué desafío! Porque acá no es el problema de mi cónyuge, sino que cada uno es confrontado. Cuando hay un problema dentro del matrimonio, ambos tienen responsabilidad, ambos tienen que crecer, ambos tienen que cambiar, ambos tienen que reconocer sus debilidades y fallas. Por eso, en primer lugar, me gustaría que pensemos en el matrimonio de apariencia. Es un matrimonio donde no hay una comunicación abierta, una comunicación íntima. Es un matrimonio de apariencia y lamentablemente, aún dentro de los círculos cristianos, muchas veces los matrimonios viven dentro de una apariencia. Allí aparentemente no hay enfrentamientos, ya sea por miedo o por inseguridad. No se habla directamente del problema, sino que se utiliza la manipulación para enfrentar ciertas situaciones. No se busca la solución a los problemas porque cada uno es egoísta o es testarudo, pero no se busca la solución a los problemas y pensamos que con el tiempo eso se va a solucionar. No se acepta las responsabilidades, entonces se genera la agresividad y cada uno mantiene su posición porque dice, si la otra parte cambiara, entonces yo actuaría diferente. No se acepta la responsabilidad. En un matrimonio de apariencia no se reconocen los sentimientos del otro, es decir, genera un rechazo a las emociones del cónyuge. Entonces, si la otra persona llora o se duele, o le cae algo mal, o tiene sentimientos dañados, el cónyuge generalmente huye, no enfrenta, no escucha, y entonces ignora los sentimientos del otro. El matrimonio de apariencia también presenta una indiferencia a la necesidad del cónyuge. Eso es egoísmo puro. Aún hay una falta de demostración de afecto, ya que considera que el otro está obligado a. Sin embargo, no nos damos cuenta que la forma en la cual nuestro cónyuge va a responder con nosotros va a depender también de nuestra iniciativa. Por eso encontramos en primer lugar, cuando hay conflictos, el matrimonio de apariencia. Aparentemente está todo bien. Aún pueden ir a la iglesia y estar allí sentados y aún ser parte de un ministerio y aún ser parte de un liderazgo. Sin embargo, su matrimonio
es un matrimonio de apariencias. Los cónyuges realizan los rituales de la vida de casados, pero uno o ambos están trabajando egoístamente para lograr sus metas personales, sus metas individuales. La forma en que se puede disfrutar de una comunicación íntima es preocuparse tanto por las necesidades de su cónyuge como de las propias. La Escritura habla y dice en Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Por eso quiero decirle al terminar este programa, si usted está viviendo un matrimonio de apariencia, para conservar su estatus, para mantener su nivel económico, para mantener su nivel dentro aún de la iglesia en la cual se mueve, quiero decirle que todo aquello que es apariencia tiene poca durabilidad. Y Dios nos bendice. Dios quiere que enfrentemos el conflicto, que encontremos y vayamos a trabajar de fondo, porque Cristo y la Iglesia no actúan de esa manera, sino que dice que Cristo se entrega, ama, busca tener una relación íntima con su esposa, con la Iglesia, y ese es el tipo de matrimonio que Dios desea que nosotros tengamos. Necesitamos cambiar seguramente, yo no conozco su situación, pero quiero decirle que si está viviendo un matrimonio de apariencia, necesita hacer un clic, un cambio, necesita ir delante del Señor, postrarse y decir, Señor, basta ya, no quiero vivir una vida así. Por eso le invito en esta oportunidad a ir delante del Señor y decirle, Señor, reconozco que solamente vos podés llenar completamente todas mis necesidades. Tengo expectativas irreales, tengo dificultades para enfrentar y vivir un matrimonio que te agrada. Quiero un matrimonio que sea y refleje el ejemplo de Cristo y la Iglesia. Ayúdame a entender, que tu Santo Espíritu me muestre qué cosas necesito yo cambiar en primer lugar para que mi matrimonio cambie. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Le invito a evaluar su propia vida espiritual, su propia vida matrimonial, y si está viviendo un matrimonio de apariencia, por favor, busque ayuda en su iglesia local, en algún consejero, o escríbanos, ya que Dios está interesado en hacer mejores cosas de la que está viviendo en este momento. Que el Señor le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.